Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, miércoles 28 de septiembre. Wall Street cerró con fuertes ganancias un día después del primer debate presidencial en Estados Unidos y pese a una fuerte caída del precio del petróleo. El peso mexicano fue tal vez el primero en declarar el triunfo de Hillary Clinton, una impresión que también se hizo sentir en el alza en las bolsas estadounidenses y asiáticas, así como en otras monedas emergentes. El Dow Jones de Industriales se incrementó 0,74% hasta 18.228,30. El Standard & Poor's 500 se incrementó 0,64% y el índice compuesto de Nasdaq un 0,92%. Mientras tanto, el petróleo de Texas se redujo 2,74% hasta $44,67 el barril y el petróleo del Brent de referencia de Europa se redujo 2,25% hasta $45,97 el barril. Los contratos de gasolina se disminuyeron 1 centavo de dólar hasta $1,39 el galón y el gas natural no sufrió cambios y se mantuvo en $3 por cada 1.000 pies cúbicos. El oro retrocedió a $1.329,9 la onza. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro, bajó a 1,563% y el dólar ganó terreno frente al euro que se cambiaba a $1,1215. En el día de ayer, la Organización Mundial del Comercio rebajó el crecimiento del comercio mundial al 1,7% para este año 2016. El crecimiento del comercio mundial se situará en el 2016 en un 1,7% de acuerdo a un comunicado emitido por la Organización Mundial del Comercio, muy por debajo del 2,8% estimado el pasado abril, según informó la OMC. El pronóstico para 2017 también ha sido revisado por los economistas del organismo que rige el comercio mundial, que consideran que el año que viene crecerá entre un 1,8% y un 3,1%, por debajo del 3,6% estimado hace 5 meses. La Organización Mundial del Comercio destaca que el ritmo de crecimiento de los intercambios comerciales este año será menor desde la crisis del 2008-2009, lo cual es muy importante destacar. El comunicado que actualiza los pronósticos hechos en abril puntualiza que durante este año se espera que el PIB mundial crezca un 2,2%. La revisión a la baja de estos datos se debe a que el crecimiento del comercio mundial en la primera mitad del año fue más débil de lo esperado, sobre todo a causa de una caída de la demanda de las importaciones, también por un crecimiento del PIB menor de lo esperado en algunas economías emergentes como China, Brasil, Rusia, y el caso de Estados Unidos, que tuvo un fuerte crecimiento de las importaciones en el año 2014 y 2015, pero que ha caído desde entonces. Históricamente el comercio siempre creció, y esto es muy importante, a un ritmo de 1,5 veces más que el Producto Interno Bruto. De acuerdo a las estimaciones preliminares, será la primera vez en 15 años que la proporción entre el crecimiento del comercio mundial y el PIB mundial caerá por debajo del 1:1. Es decir, que estos datos muestran con claridad cuál es la situación de la disminución del comercio global. Por otro lado, vamos a comentar un trabajo de Nick Timiraos sobre las ataduras fiscales que aguardan al próximo presidente de los Estados Unidos y su limitado margen de maniobra, el cual se considera escaso, no importa cuál de los dos candidatos llegue a la Casa Blanca. Ambos candidatos
han prometido obras y reformas financiadas con gastos del gobierno, pero existe un hecho real insoslayable. Sin importar quién gane en noviembre, el próximo mandatario de los Estados Unidos tendrá mucho menor margen para gastar dinero o recortar impuestos que cualquiera de sus antecesores desde la Segunda Guerra Mundial. El último líder que llegó a la Casa Blanca con una deuda muy alta como porcentaje del PIB fue Harry Truman, y por primera vez en décadas el nuevo presidente enfrentará la perspectiva de una ampliación del déficit pese al crecimiento de la economía. De acuerdo a los analistas, el próximo presidente va a estar muy limitado y el nuevo mandatario podría tratar de imponer su programa cueste lo que cueste, pero en el caso de la candidata demócrata de forma particular, probablemente será contenida por el control de al menos una Cámara del Congreso por parte de la oposición, y eso no tiene en cuenta lo que sucedería si Estados Unidos entra en otra recesión, en la cual una caída en los ingresos elevaría el déficit. En ese escenario, la Reserva Federal y otros bancos centrales tendrían menos margen para responder. Si las tasas de interés se mantienen cerca de los niveles ultra bajos actuales, para algunos analistas, debido a esta erosión del arsenal de políticas disponibles en materia monetaria, el peso de cualquier respuesta keynesiana clásica tendría que recaer en el lado fiscal, razón por la cual son más preocupantes los límites políticos al margen de maniobra. Las ataduras fiscales son cada vez más palpables. El gasto en programas discrecionales, es decir, aquellos que los legisladores financian directamente todos los años, está siendo abrumado por los gastos de lo que se conoce como programas sociales, incluyendo Medicare y la Seguridad Social. Cerca de 2/3 de todos los gastos, incluyendo los pagos de intereses de la deuda nacional, está en la segunda categoría en comparación con cerca de la mitad en la década de los 80. Solo 1/3 del gasto es fijado por el Congreso y la Casa Blanca a través de las leyes de gastos anuales. De acuerdo a Eugene Steuerle del Centro de Estudios Urban Institute, el cual sostiene que puesto que una porción cada vez mayor de los gastos federales está comprometido, de acuerdo a su enfoque, no hay casi discreción o flexibilidad para actuar y enfrentar nuevos retos sin tener que incumplir promesas del pasado a los ciudadanos. Si no se abordan estos desafíos, el próximo presidente será en gran medida impotente durante buena parte de su mandato debido a que no tendrá casi margen para hacerlo. Para algunos analistas, anteriores presidentes republicanos se han beneficiado de la tolerancia de los legisladores de su partido dispuestos a pasar por alto un déficit fiscal si se hacen recortes en los impuestos. Sin embargo, la propuesta del candidato republicano no promueve grandes incrementos del gasto en infraestructura, salud para los veteranos de guerra y defensa. También ha prometido no realizar cambios a los sistemas de seguridad social y pensiones y Medicare, los mayores motores del gasto en las próximas décadas. Sin embargo, Trump ha abogado por un paquete de recortes impositivos que reduciría los ingresos del Estado en 10% a lo largo de una década y mantiene esos niveles de gasto y de infraestructura. Los asesores del candidato republicano sostienen que el incremento está por encima del equilibrio del presupuesto. Del lado de los demócratas, la candidata ha prometido un programa de infraestructura de 275,000 millones de dólares en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Para algunos analistas, el nuevo mandatario podría tener algo a su favor. Los mercados sugieren que las tasas de interés seguirán siendo bajas durante mucho más tiempo de lo que la mayoría imaginaba hace unos años, una consecuencia de la desaceleración del crecimiento global. Como resultado, el costo de pagar la deuda nacional ha caído a su nivel más bajo en casi 50 años como porcentaje del Producto Interno Bruto, pese a que el total de la deuda como porcentaje del PIB
se ha doblado desde antes de la gran recesión del 2007-2009 y ronda el 75%. Algunos analistas entienden que el próximo presidente debería considerar esto como una oportunidad. Se tiene una ventana en los bancos centrales del mundo para endeudarse a tasas muy bajas. Al mismo tiempo, aún aquellos opuestos a los déficits fiscales altos ahora son partidarios de que el próximo presidente tolere mayores déficits a corto plazo, con el fin de estimular la inversión pública en infraestructura y educación en vista de que las tasas de interés han caído tanto. Es importante destacar en este sentido cómo el programa de la candidata demócrata Hillary Clinton tiene un balance presupuestario en el que plantea disminuir los impuestos a los sectores medios y bajos y de esta manera incrementar los impuestos a los sectores más pudientes para poder financiar estos niveles de incrementos de los gastos y de las infraestructuras. El tema es cómo el candidato republicano va a poder, con una disminución de impuestos, acometer su agenda de programas que ha prometido al electorado. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.